querido Juancar Unzué. Sí, señor, qué alegría verte. Muchas gracias, Rafa, Qué, igualmente. qué alegría verte. Bueno, mi amigo Iñaki Zanguito y yo, que somos, bueno, Iñaki es un flipado del fútbol. Me he tomado un café antes de este programa preparando la reunión y me ha sacado una serie de datos tuyos, por cierto, que yo me quedé alucinado. Lo único que le he dicho, digo, se te ha olvidado que yo le metí un gol al señor Unzué. Solo he metido 8 en mi vida y uno se lo metí en un Sevilla, en un Madrid-Sevilla en el Bernabéu, que fue el gol más Rafa, bonito que, de mi vida. Rafa, que sepas que no es original. Me ha metido mucha gente, muchos goles. pero es que, claro, como metí tan pocos, dije, joder, se lo tengo que meter a Juan Carlos. Bueno, oye, muchas gracias por atendernos. Te veo sonriente, te veo con moral, como Un siempre, porque placer. tú eres un luchador implacable. Sabes que nosotros aquí tenemos también amistad con Jaime Lafita, con la gente de Dale Candela, que son unos fenómenos que Mm, montan unos cristos así es. de mucho cuidado, conciertos, hacen de todo. O sea que estamos siempre todos muy pendientes de cómo estáis ayudando al resto, a tanta gente que tiene el problema que tenéis vosotros, sobre todo con esto último, ¿no? Yo aquí Sí, la ley que habéis sí, la ley sacado, que conseguisteis aprobar tras mucho mucho trabajo, trabajo. mucho esfuerzo, Así mucha es. ir al Congreso, que fue aquello, a mí me dejó ¿Cómo viviste aquello, increíble. Juancar? ¿Cómo viviste cuando te diste cuenta que no había tanta gente? Pues mira, Rafa, Iñaki, eh, lo que es la vida, ¿no? De una situación que en aquel momento era decepcionante, eh, eh, increíble, por una parte, pues acabó siendo algo beneficioso, ¿no? Entonces, ¿cómo son las cosas en la vida, no? Aquella no asistencia de los diputados, o solamente de 5 de ellos, de más de 100 que estaban invitados, pues nos vino bien porque la noticia se hizo viral y ya sabemos cómo Sí. funcionan las tecnologías en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, aquello nos ayudó, creo un poquito más, pero como he dicho siempre, y tú lo sabes bien, Rafa, aquí solo uno no consigue nada. Nosotros hemos trabajado toda nuestra vida en equipo y Sí. sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo detrás, de mucha gente, de muchos afectados, de asociaciones, de fundaciones, desde hace muchos años. Y ahora Sí. está viendo la luz todo ese trabajo, ¿no? Entonces yo encantado por ello, evidentemente porque ahora mismo era un poco mi objetivo de vida, ¿no? Pues que esa ley ELA se aprobase y también os digo, está aprobada, pero hay mucho trabajo por hacer y vamos a estar atentos a que esas ayudas que conlleva la ley acaben llegando a los afectados. Esa pregunta, justo, bueno, gracias por venir, que no ni te he saludado. Un placer. Eh, Digo que esa pregunta te iba a hacer, si a partir de que se ha aprobado esa ley estáis viendo que se dan pasos, porque hay una frase que tú dijiste, que es de las que me quedan a mí marcadas, que es que si hay algo que no tenemos los enfermos es tiempo, ¿no? Así es. Pues hay mucho trabajo por hacer, como te digo, Iñaki, por parte de, evidentemente, de la administración, de las comunidades, pero también por parte nuestra, ¿no? Porque esa ley, por ejemplo, conlleva algo tan importante, vital, como es el tema de que podamos tener cuidadores especializados 24 horas en nuestro domicilio, cuando sea necesario, ¿no? Entonces, claro, esos cuidadores, el problema que nos encontramos aún a día de hoy es que no están formados para cuidar a un enfermo de ELA. Entonces, esa formación también se tiene que poner en marcha y esto va a conllevar un pequeño tiempo, ¿no? Esperemos que sea lo más rápido posible y sobre todo que esa gente afectada y necesitada de esos cuidadores pues los pueda tener en su casa, ¿no? Juancar, ¿crees, bueno, después de todo el tiempo que estáis, lleváis en la pelea, ¿tú crees que la gente en general, la sociedad, ¿no? En general, de alguna manera, entiende exactamente lo que es necesario para alguien que está peleando y que necesita 24 horas con alguien al lado? ¿Tú crees que, pues claro, nosotros que seguimos, que os seguimos y mucha gente me imagino
que se estará dando cuenta de todo el trabajo que hacéis. Pero en realidad a mí me da la sensación, a veces que hablo con algunos amigos míos, joder, lo de Lela, tal, claro, yo cuando recibí la noticia de Jaime Lafita, para mí fue un shock, y por supuesto cuando recibí la tuya fue otro shock, porque sois amigos míos, pero hasta ese momento, pues los días pasan y no sabes cuánta gente tiene Ela, cuánta gente necesita realmente una ayuda. Eso es lo que me parece increíble. Bueno, es que Rafa entiende que la razón por la que yo hice visible mi diagnóstico justamente fue esta. También para mí la ELA había sido una desconocida antes de mi diagnóstico. Entendí que eso no era bueno para nadie y intenté aprovechar pues ese altavoz que tengo o que podría tener un poco mayor que cualquier otro afectado, pues para visibilizar la enfermedad y sobre todo para contar la cruda realidad de la mayoría de mis compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, yo lo que he percibido, Rafa, desde el primer día, y empezando por los propios periodistas que me entrevistaron ese primer día, es que en cuanto tú estás informado de lo que es esta enfermedad, de cuál es la cruda realidad, tú estás concienciado y acabas incluso, yo diría, impactado, porque Total. no piensas que eso está ocurriendo al lado de tu casa, ¿no? Y a cualquier persona, desgraciadamente, mientras no se sepan las causas, cualquier persona puede ser, proclive a ser diagnosticada de ELA, como de cualquier otra enfermedad. Bueno. ¿Qué nos pedirías, por ejemplo, a nosotros? Porque tú has dicho que las personas que tenéis la enfermedad tenéis que hacer un trabajo también, la administración tiene otra parte, y los que estamos ahí, que no somos ni una cosa ni otra, pero que podemos serlo en un momento dado, pero sin serlo, ¿qué crees que tenemos que hacer los demás? ¿O qué nos pedirías? ¿O qué podemos hacer? Pues en este caso, vosotros dos, creo que ya estáis haciendo vuestro trabajo. En el momento que me habéis llamado, que os habéis ocupado de mí y que estoy aquí con vosotros, nos va a escuchar gente que seguramente no ha escuchado antes hablar de la ELA. Y vamos a conseguir entre todos que alguien más conozca cuál es la cruda realidad, ¿no? Bueno, pero también tenemos claro que esto es un programa que le hemos llamado El fútbol no es así, y que la razón también principal de tu presencia es que has sido un futbolista muy importante, un entrenador también muy importante, que lo sigue siendo, y ahora estás comentando partidos, pero queremos hablar de tu carrera también, si te parece bien. Muy bien. Hay algún dato que es increíble, ¿eh? ¿Sí? Que no sé, tú lo sabrás, pero... Porque seguramente... No, seguramente que no lo hay sabré. Hay uno que hemos hablado, que es que yo no tengo aquí, que ha sido campeón de Europa con 3 cuerpos técnicos diferentes. Cosa Eso es la leche. Yo no sé de otra persona. Eso es la leche, Juanca. Que tampoco es que sea esto palabra pero yo no conozco otro. Pues puede ser que no haya quizá más gente, ¿no? Que ha podido es la hostia. Tener la suerte que he tenido yo, ¿no? Pues sí. Y además os tengo que decir también que las otras 2 que ganó el Fútbol Club Barcelona, en cierta manera me las perdí porque yo quise, por mis decisiones. Porque en el 90 yo decidí, estando en el Barça con Johan Cruyff y todos mis amigos, aquellos que ganaron la del 92, decidirme a Sevilla porque quería jugar. El amigo Andoni Zubizarreta no se hacía ni resfriar un día. O sea que me dejó jugar muy poquito. Y entonces la otra, en el 2010-2011, yo había decidido el año anterior con Pep Guardiola que me marchaba porque quería tener mi experiencia como primer entrenador, y ese año estuve en Soria, en el Numancia, y me perdí la de Wembley con el Barça. O sea que en cierta manera he estado muy cerquita de estar en las 5. Sí. Tenía así un poco, hemos dado ese dato, pero ya empieza un poco tu aparición futbolística en el Mundial Sub-20, en el que ahora es más habitual ver a selecciones inferiores jugar finales, ganarlas, pero en aquel momento yo tenía 14 años y aquello era un hito porque ni la selección A ni prácticamente, bueno, en el 84 llegó a una final de la Eurocopa, pero llegar al final de un Mundial que anteriormente lo había ganado Maradona, que no sé qué, o sea, quiero decir,
y es un mundial Sí, increíble. que aquí que no perdéis en la era prórroga. no era tan super noticia, ¿no? Era, No. ahí va, de repente la Sí. 18 juega ahí La sub-20, en sí, Moscú, era, sub-20 ¿no? en Moscú. Juancar. Sí, Sí, sí. Ahí en Moscú, con... en Moscú. Pero Claro, fijaros, ese fue el primer partido televisado eso es. de Eso que no es. fuese la selección absoluta en España. Y me acuerdo que vino a retransmitir el partido José Ángel de la Casa, Sí, señor, el que en grande, aquella el más época, grande. Sí, era, señor, era el fenómeno. el más majo. Ahí estabas con Pachi Sí, Ferreira y con Íñigo Lizarralde. así es, Y Marce, ¿no? así es, así Marcelino, es. ¿no? Y Y Marce, Marcelino también. fíjate Y tú. Lopetegui, Y y Julen, es verdad. Goicoechea, y Andoni Ostras, Goicoechea, y Pedro vaya que... Arozarena. Bueno, Hostia, de hecho, el Perolo hay. os tengo que decir un dato. En la final la jugamos los tres. Andoni y yo Joder, éramos titulares y Pedro Arozarena normalmente era suplente, pero le habían expulsado a Pachi Ferreira y jugó de sí, es titular. verdad, no jugó. Entonces, esa final la jugamos los tres Ostras, jugadores de Osasuna, que qué éramos los es tres la que leche, ¿eh? estábamos. Bueno, Joder, imagínate. Bueno, creo que aquello ya empezó pues a darle importancia a lo que era Tajonar. claro, claro, Tajonar claro. se había inaugurado en el 82, y esto estamos hablando del 85. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que aquello le dio pues un realce, ¿no?, a todo lo que el amigo Ezcurra, es presidente de Osasuna, pues Sí, señor. había conseguido, había hecho allí en Tajonar. Digo Joder. que entonces tú luego vas al primer equipo y ahí te encuentras con dos mitos, Vicuña y Roberto. Y la verdad Así es que es. a mí, viendo un poco los datos, no juegas mucho en Osasuna, juegas poco, pero entonces yo entiendo que eres un fichaje de Cruyff, que ve algo en ti que quiere tener. Sí. Bueno, fíjate lo que son las cosas, Iñaki. Yo creo que Johan Cruyff me firma porque yo, en esa época, como dices, no llegué a ser el portero titular de Osasuna, lo era más Roberto Santamaría, un gran portero, de esos Sí, sí. pequeños de aquella De época esos de que aquí que ya no volaba. hay, de esos que ya no hay, Eso es, ya no así hay. es, ¿no? Entonces yo lo que sí era en esa época era el portero titular de la selección sub-21 y justamente esa primavera del 88 nosotros jugamos una eliminatoria contra Holanda, contra Países Bajos, Ah, mira. y yo creo que él vio esa eliminatoria. Y te digo, conociéndole a Johan Cruyff, yo creo que me firmó solamente por cómo jugaba de posicionamiento en relación al resto del equipo. Yo en aquella época Claro. pues jugaba como lo he hecho siempre, muy cerca de mi línea defensiva, tanto cuando estaba lejos como cuando estaba cerca. Y bueno, pues en aquella época no era lo habitual ver a los porteros con ese posicionamiento. Juancar, ahora te hubieras arreglado bien, porque yo tengo algún amigo portero que me he reído mucho con ellos cuando le digo, uy, con los pies que teníais algunos, madre mía, madre Bueno, mía. suelen decir que yo fui un poco, sin saberlo, el que empezó a jugar con los pies, ¿no? Claro. Yo, de hecho, si recuerdas, Rafa, no recordarás ese detalle, pero yo, por ejemplo, en el Sevilla sacaba, cuando lo hacía de volea, tipo Ah, vale, argentino, sí, sacaba con la derecha y cuando sacaba de puerta, de suelo, lo hacía vale, con la vale, izquierda, porque tenía más precisión. vale, vale, O vale. sea que Joder, eh, joder. como me dijo un día Rafa, esta vais a reír. Yo tuve a Luis Aragonés 2 años en Sevilla y luego lo tuve un año en Oviedo, en el 97-98. No, perdón, en el 99-2000. Y un día estábamos entrenando en pretemporada y le pego una pelota así con la izquierda y me dice, se acerca a mí y me dice, usted, que siempre nos hablaba de usted, Siempre, siempre. usted, usted no era diestro. Y le digo yo, que tenía confianza con él, le digo, hombre, mister, yo soy diestro, pero siguiendo sus consejos he ido aprendiendo, y ahora le pego con la derecha y con la izquierda. Ahora soy ambidiestro. Y me dice, ambidiestro, usted lo que es ambisiniestro, ni con la derecha ni con la izquierda. Vaya,
Vaya personaje. Oye, tú has tenido una cuadrilla de entrenadores curiosos, ¿eh? Has tenido de todo, ¿eh? Muy buenos. Ostras. Y Rafa, y yo creo que lo bueno además es que he tenido muy buenos, pero además muy diferentes entre Claro. unos y otros. Eso, Entonces yo eso, creo que eso eso es te lo que te... da, eso te da luego un Claro, bagaje. Ya, así ya, es conocimiento, ¿no? ya, ¿Eh? ya. Conociste al primer Cruyff que llegó a la Liga Española a Ostras. cambiar cosas y que las pasó canutas, porque las 2 temporadas que estuviste tú, Sí, sobre todo la segunda, yo recuerdo que ganáis la Copa a última hora, pero que ahí la cosa estaba un poco, ¿no? sí. Bueno, de hecho se decía que si no ganábamos aquella Copa en Valencia contra el Real Madrid, quizá Johan Cruyff salía del club. Entonces imaginaros lo que nos hubiésemos perdido, ¿no? Joder, Ya, ya, joder ya. que sí. Bueno, tú ahí, Ostras. como has dicho antes, decides tú que buscas de una salida porque querías jugar más y te vas a Sevilla, que es donde haces tu carrera principal como futbolista. Y Sí, tengo aquí apuntados 222 partidos de liga. con muchos técnicos, de liga, sí, de muchos técnicos diferentes. Y yo te quería preguntar principalmente por 2 de ellos, ¿no? Uno has hablado ya, que era Luis Aragonés, y el otro Bilardo, ¿no? Que eran dos... Sí. Tú te has encontrado con cada personaje, sí, Juan sí. Carlos, de narices, ¿eh? Imaginaros, yo Ostras. pasé de estar trabajando con Johan Cruyff a pasar a trabajar con Bilardo. Entonces, para mí los dos eran transgresores. Sí, sí, Estaban sin duda, sin duda. transmitiéndonos algo Sí, que normalmente no ocurría, ¿no? En nuestro fútbol. Y entonces yo creo que, como os he dicho, eso a mí me hizo crecer, ¿no? Aunque cuando eres futbolista, tú estás centrado en jugar, y no lo ves sí. desde esa perspectiva de entrenador, y menos con esos años que yo tenía en aquel momento. Pero luego son vivencias que las tienes en la cabeza y que obviamente te ayudan, ¿no? Pues cuando eres entrenador también. ¿Tú eras también de esos jugadores que ya tenías un poco mente de entrenador o es algo que luego te vino más tarde? Pues mira, Iñaki, yo mi primera intención, los últimos años de jugador, era montar una escuela de fútbol para chicos jóvenes, Claro. en Pamplona, cuando volví allí. ¿Por qué? Pues porque yo entendía que había tenido la fortuna, como estamos hablando, de tener grandes entrenadores muy diferentes que entendía que me habían enseñado muchas cosas y yo quería transmitirlas a otros chicos para que les sirviesen pues en su carrera futbolística, ¿no? Aquello no se dio porque tuve también la fortuna del año que decidí retirarme en Pamplona con 36 años, vino el amigo Chique de Cristain y me quiso llevar y me llevó Claro, como entrenador de porteros para el Fútbol Club Barcelona. claro. Entonces yo tuve ese verano pues las mismas vacaciones que cualquier otra temporada anterior. Y enlacé portero a entrenador de porteros. O sea, Chiqui estaba listo para todo, ¿eh? Chiqui, ya Chiqui, cuando era jugador era listo y lleva toda la vida siendo el más listo de todos. Es una cosa lo de Chiqui increíble, espectacular, espectacular. espectacular. Lo era en el campo, Lo era en el campo, lo era en el Rafa campo. Tula, y Joder, lo era fuera del campo. Y un lo era fenómeno, fuera del Chiqui. campo. Y lo sigue siendo. Menuda carrera ha hecho Un el amigo. artista. Sí, sí, es verdad. Y ahí Wow. en el Sevilla también tienes ese momento en el que llega Maradona. Vuelve al fútbol Maradona, tú Así estás es. allí y encima debutáis aquí, Y el en Bilbao. Cholo, O sea, ¿no? El Cholo no el estaba. Cholo Juan también Así, Carlos, el estaba, Cholo sí, estaba sí, también, sí, ¿no? sí. así Pero, es. ¿cómo vivisteis lo de Estaba Maradona ya. en Sevilla? ¿Cómo visteis como compañeros el boom Maradona? Pues imaginaros, al final nuestro ídolo, en cierta manera, Sí, se convirtió en nuestro compañero, en nuestro amigo. Y os puedo decir, lo he hecho público más de una vez, a mí me sorprendió gratamente la persona, cómo era él en el cara a cara. Una persona mm, súper cercana, muy preocupado por los problemas, no los suyos, sino los del colectivo. Ya no hablo del colectivo solamente de su equipo. Él quería pelear con todos, a recordar yo creo que fue su problema hasta con la FIFA, con la UEFA. Él se enfrentaba a todos y realmente
creía que lo tenía que hacer, ¿no? En ese Sevilla en el que haces tú principalmente tu carrera, también destacaba, bueno, tu rival, vamos a decir, era Monchi, un jugador Monchi, que era claro. como, incluso había un programa de televisión como que le sacó como el meme, o Sí, sea, un meme en Sí, aquel sí, momento, era un ¿no? personaje ya. Pero sí. luego ha sido, en otra faceta del fútbol, pues Otro quizás fenómeno. el de los más reconocidos del fútbol mundial, Otro ¿no? artista. ¿Ya era de estos también que enredaba ya o era algo que no se percibía? Era muy listo, os tengo Muy que listo. reconocer. Sí. Curiosamente fuimos compañeros de habitación los 7 años que yo estuve en Sevilla. Nos Joder. llevamos muy bien y evidentemente el que tiene el mérito de llevarnos bien entre los dos es él, porque él era el que nos jugaba. Para mí era Claro, más fácil claro. tener una buena amistad con él. Él era muy listo. Os puedo asegurar que jugó poco, pero aprovechó cada partido, cada entrenamiento para aprender de los Bilardo, Luis Aragonés, Ya. Cantatore, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es casualidad. De hecho, un dato, era el único jugador de la plantilla que en aquel momento estaba estudiando una carrera. Con eso os lo digo todo. Está claro. Sí, sí, sí. Nadie Con regala eso nada. ahí dejas, Sí, claro, ahí al sí. final él está formado, está bien formado, obviamente, ¿no? Y luego al Así es. final, si eres otro friki del fútbol y te Y, gusta enredar y tal, pues al final eres y que él cuenta también un buen bueno, director hablando un deportivo. poco de esa última temporada que estás tú en el Sevilla, que acaba en un descenso, que hay Sí, jugadores en esa temporada, pues Bebeto, Prosinecki, y veo que hay hasta 37 jugadores que juegan esa temporada, creo que 4 entrenadores, o sea, quiero decir, y ahí es donde él dice que la necesidad le llevó a él a tomar un paso adelante, ¿no? Es decir, que el estar preparado en un momento dado y el asumir también algo, pues un Sevilla en segunda división que yo, por ejemplo, no había visto nunca. Quiero decir que yo ese año es la primera vez que veo bajar al Sevilla, ¿no? sí, sí. Así es, así es. Fue duro aquello. La verdad que porque teníamos también un buen equipo. Yo curiosamente he tenido 3 descensos. Dentro de mis 17 años en primera división, tuve descenso con el Sevilla, con el Tenerife y con el Oviedo. Y os puedo asegurar que sobre todo con el Tenerife y con el Sevilla teníamos 2 equipos espectaculares. El de Oviedo era también muy bueno, pero sí es verdad que teníamos mucha gente joven, sin tanta experiencia. Pero los otros 2 eran 2 equipos muy buenos, no para luchar por un descenso, pero que os voy a contar a vosotros del fútbol que no sepáis. De la Sí. leche. Yo tengo aquí, Increíble. pues tenía un poco apuntado también a tu experiencia en Tenerife y luego hay una cosa curiosa, que es que en Oviedo estas 2 temporadas y solo juegas la Copa, no llegas a jugar ni un partido de Liga, tenías a Esteban Sí, delante que copaba todo el así tiempo. es, Otro mítico, Sí, Esteban, ¿eh? Otro así mítico. es, Joder. sí. así es. Y también tuvimos muy buena relación. Os tengo que reconocer Claro. que la seguimos teniendo a día de hoy. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurrió? A mí me lleva Luis Aragonés al Oviedo. Es verdad que estaba, ¿os acordáis del presidente Prieto, que era muy futbolero? Sí, hombre, jolín. ¿Eh? Sí, Eugenio Prieto, señor. Bueno, sí. Un genio. él me firma, pero me firma un poco también porque trae a Luis Aragonés y Luis Aragonés, en cierta manera, yo creo que, de hecho, así se lo hizo saber a Esteban. Claro, Esteban era muy joven y pensaba que, claro, yo, como lo había tenido a Luis Aragonés en Sevilla 2 años y había jugado todo con él, pues él seguramente igual no jugaba en ese año. Y al revés, Luis Aragonés le dijo, no, tú vas a ser el portero titular de inicio. Y Juan Carlos te va a ayudar en todo lo que pueda, estoy segura que crezcas. O sea que al final, mira, es una de las cosas, Rafa, que no sé si estarás de acuerdo conmigo o no. Yo a los jugadores, sobre todo en el Girona, mi última experiencia como entrenador, les decía que, a ver, el staff, el entrenador, te va a intentar aportar algo, pero el que hace que tú juegues a tu máximo nivel, les decía yo, ¿sabéis quién es? Ese que está sentado al lado vuestro, Claro. que juega en vuestro mismo puesto. Cuanto mejor sea ese compañero, Sí.
mejor vais a ser vosotros. Mira, a mí me pasó, bueno, yo estuve un año en el Madrid en el banquillo con Jorge Valdano. Bueno, me lesioné en pretemporada y empezó a jugar Manolo Sanchís. La pareja era Manolo Sanchís y Fernando Hierro. Oye, me tiré todo el año en el banquillo, pero bueno, primero, que es algo que nunca he entendido de los jugadores, no me quejé nunca de nada, ni le pedí a mi representante que le fuera a llorar a nadie, ni pedí, solo hablaba con el entrenador y me dedicaba a entrenar y a que Manolo Sanchís, que ya era la leche, seguramente tuviera que ir al límite para dejarme a mí en el banquillo. Y eso, Juan, ahora, fíjate, cuando he estado yo ahora trabajando en el Atleti estos años de director deportivo, hay chicos de 18, 19 años que todavía no han jugado ni en segunda división, que se lo explicas y les cuesta entenderlo. Digo, que la vida es otra cosa, que la vida es ayudar a tu compañero, o sea, que la vida es ponérselo difícil, pero ser un buen compañero es lo que hace en un vestuario, lo que te une de verdad en un vestuario es ser buen compañero. Y yo entendí que Manolo Sánchez era mejor que yo en ese momento, o así lo entendía el entrenador. Entonces, no puedes estar todo el día enrabietado, enfurruñado, encabronado, porque es verdad que en nuestros tiempos, Juan Carlos, teníamos la suerte que no teníamos tanta gente alrededor como tienen ahora los jugadores, que ahora tienen demasiados inputs, demasiados halagos, demasiadas historias, y entonces, como tienen tanta gente alrededor, les enredan, y a los jugadores es todo lo contrario, tiene que ser más simple, tío, no juegas, sigue entrenando a tope, y que el entrenador lo decida. Y es una pelea que yo he tenido, de verdad, con muchos jugadores, y que te da pena, dices, pero no lo entienden, que esto es un equipo. Pues sí, yo creo que todo ha evolucionado muchísimo esta sociedad que hemos creado entre todos, ¿no? Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que si algo hay en todos los sectores es impaciencia. Lo queremos todo para allá. Y las cosas no son tan fáciles de conseguir. Está claro. Bueno, luego al final de tu carrera, pues yo tengo aquí, veo que como que se cumple al final tu deseo de joven, ¿no? Que es el ser el portero de Osasuna. Sí. O sea, que es el que entiendo que de crío querías, que era llegar a Osasuna y jugar, y al final llegas a Osasuna con Lotina y juegas todo. O sea, que cumples otro sueño, ¿no? Así es. Pues sí, tenerlo claro que yo desde el día que me marché de Osasuna, y quizá, como dices, o como hemos hablado antes, porque yo no había sido titular esos 2 años, yo siempre, toda mi carrera, sentí que quería volver a Osasuna, que quería disfrutar con mi gente, allí con el Sadar a tope, lleno, ¿no? Y mira, ese sueño se volvió a cumplir, con el amigo Miguel Ángel Lotina, pues llegué al club y la verdad es que me salió una temporada buenísima, y yo creo de las mejores de toda mi carrera. La verdad es que después de tantas vueltas acabar en tu casa es la leche, ¿eh? Sí, y además con Javier, muy bonito. Otro mito también. Con el mexicano que le han pegado un botellazo este fin de semana y ni se ha inmutado, cómo sangraba. Así es. Es la leche. Ese tío es un tío es un personaje para mí de los mejores que he conocido yo. Y ahora que hemos terminado de hablar un poco de su carrera ya como futbolista, y vamos a empezar un poco, una última pregunta. ¿Nunca pensaste o tuviste la oportunidad de jugar en el Athletic? Pues os voy a decir algo. Creo era un momento convulso de los porteros también, aquí, en Bilbao. Sí. El año 92-93, justamente la temporada que estuve con Bilardo y Maradona y compañía, a mí me llegó por parte del presidente del Sevilla la información de que en un momento dado el Athletic de Bilbao se había interesado por mí, pero Luis Cuervar les dijo que nanay, que yo no me iba a marchar del Sevilla. Y os tengo que decir, me hubiese gustado jugar en el Athletic Bilbao. ¿Sabéis por qué? Porque yo he sentido que ya no solamente a los porteros del Athletic, a los porteros que íbamos rivales, nos han evaluado, nos han respetado. Yo he salido en algún partido, en algún momento dado, aplaudido por la afición del Athletic. Y eso
evidentemente es la leche. Entonces, me hubiese gustado, la verdad, tengo que reconocerlo. Bueno, ya hemos hablado de tu carrera como futbolista bueno, empiezas un poco, como dices, te llaman cuando estás en Pamplona para que vayas al cuerpo técnico de Fran Rijkaard. Allí pues haces un trabajo principalmente de entrenador de porteros con Víctor Valdés, que es un portero increíble, o sea, que tuvo la mala suerte también de tener a Casillas, porque si no hubiera sido un portero de estos de jugar en la selección, indiscutible. Así es. Y quería preguntarte, porque los éxitos están ahí, tienes al mejor Ronaldinho, al incipiente Iniesta, incipiente Messi. ¿Crees que se ha valorado suficiente el trabajo que hizo Fran Rijkaard en ese momento, o que la llegada de Guardiola luego lo tapó un poco? Si me permitís, antes de empezar con esa pregunta o contestación por mi parte, hemos hablado de Javier Aguirre. Os tengo que decir que él llega como jugador a Osasuna el mismo año que yo llego al primer equipo. Hay una foto de los 5 nuevos donde está Javier Aguirre y donde estoy yo. Pues mira, y curiosamente luego fue mi último entrenador. Y lo he hecho público más de una vez. Mira que he tenido muy buenos entrenadores, pero las mejores charlas prepartido las he escuchado a Javier Aguirre. O sea, te ponía como una moto. Salías, bueno, de hecho, yo el año que estoy con él empiezo jugando, pero jugué 5 o 6 partidos, porque no paraba un tren en aquel momento, y me quitó. Y me mandó al banquillo. Pero te quitó con gracia, te quitó con gracia, ¿no? Claro, está claro. Y yo me acuerdo de estar escuchándole en las charlas prepartido y tener la sensación de que le teníamos que aplaudir todos. Sí. O sea, si no salías como una moto a jugar ese partido, era un problema tuyo, no era un problema de él. Entonces, bueno, ya te digo, para mí ha sido espectacular haber trabajado con Javier Aguirre y escuchar esas charlas. Y respecto a la pregunta que me has hecho hoy aquí, yo creo que en cierta manera sí, pero quizá no se le ha valorado exactamente en relación a lo que hizo Fran Rijkaard, porque veníamos de una época muy complicada del Fútbol Club Barcelona. Es verdad que luego los fichajes fueron muy buenos, sobre todo Ronaldinho nos dio una fuerza terrible, y ya empezaron pues a salir esos jovencitos, ¿no? Sí. Los Víctor Valdés, Andrés Iniesta, Xavi, Puyol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que Fran, bueno, de hecho yo os tengo que decir, de las personas con las que yo he trabajado, es de las que le tengo más admiración. ¿Y sabéis por qué? Porque curiosamente era una persona muy diferente a mí. En muchas cosas casi lo opuesto, pero yo le veía actuar, le escuchaba y me gustaba lo que hacía. Entonces digo, ostras, lo que aprendí yo con él. Y lo primero que os tengo que decir de mi experiencia con él. Me acuerdo que fuimos, Eusebio Sacristán y yo, nos llevó Chiqui Beristain al staff. Y Eusebio hacía de tercer entrenador, y sobre todo el tema táctico le ayudaba mucho a Fran. Y me acuerdo que a los 2 meses o así, yo le dije a Fran, en una charla que tuvimos, ¿no? Le digo, ostras, me llama mucho la atención, Fran, que nos has dado una confianza a Eusebio y a mí, desde el primer día, sin conocernos de nada. Y me dice, no, la suerte no, o sea, esto no es casualidad. Los que me estáis ayudando a mí sois Eusebio y tú. No os estoy ayudando yo a vosotros. Porque vosotros, en cierta manera, lo que estáis haciendo es que mi periodo de adaptación al club sea mucho más rápido que el que yo sin vosotros tendría. Entonces, claro, aquello me dejó ya sorprendido de inicio, ¿no? Era un tipo fantástico. Fantástico. Yo fíjate, yo, Juancar, yo creo que fue la primera vez. Es verdad que luego igual lo mejoró Pepe. La primera vez que vimos a un equipo robar el balón nada más perderla. El robo tras pérdida que llevamos años ya, yo creo que con Fran
es de las pocas Sí. veces que vimos a un equipo Fue rompedor aquello. defender Sí, siempre sí. hacia adelante. Sí. Y me acuerdo, estaba Sí. Deco en el equipo, que eran como pirañas. Y luego Pep siguió con esa historia, ¿no? De presionar Sí. siempre muy alto. Pero yo creo que Fran, para mí es no sé, yo creo que nunca había visto a un equipo ser tan valiente y robar, ser tan organizados para robar el balón. Y es verdad, yo creo que a Rijkaard Lo- se habla sí. poco de él, se habla poco de él, yo creo. Pues Sí, sí. posiblemente como te decía, os decía, ¿no? Es verdad que, Rafa, tú sabes bien que la presión alta, sobre todo, va a estar muy en relación a cómo tú juegas el balón, Claro, a tu claro. idea de juego. O sea, al final, mira, ayer estaba viendo un partido de segunda división en Zaragoza-Málaga, Sí, y entonces, claro, veía dos equipos que querían llegar muy rápido a la portería rival, pero claro, que luego les imposibilitaba el presionar alto, porque el equipo está claro. muy largo. Entonces, claro, tanto Fran y sobre todo Pep, lo que hacían era que la parte, vamos a decir, ofensiva, el tipo de juego y el posicionamiento que tenía el equipo atacando, ayudaba a que esa presión alta fuese sobre Claro. todo muy, muy eficaz. Y bueno, ya tú mismo has dicho, el tema de Pep tan especial y tan fue como desde fuera parece, porque tú le conoces bien como compañero, Sí. pero no sé, ahí sí que fue ya, pues no sé, yo, en mi opinión, el equipo que mejor ha jugado a fútbol que haya visto yo, con una continuidad increíble, ¿no? Ya somos dos. Ah, Y creo que hay mucha gente que cree esto, ¿no? Yo os tengo que decir, para mí Pep Guardiola ha sido con el mejor entrenador que he convivido. O sea, yo he podido aprender con él una barbaridad. Era un poco trabajar con la base de Johan Cruyff, pero transgresor como fue Johan Cruyff. Sobre todo a mí lo que me enseñó Pep Guardiola es que también la parte ofensiva, en cierta manera, se podía trabajar. Que esto de que Rafa en aquella época nos decía, trabajamos todo defensivo, ¿eh? Curiosamente, y en Todo, ataque nos solo. decía, no, en ataque no quiero coartar la decisión de los Sí, sí, jugadores sí. y el talento. Y le digo, Sí, joder, ¿y qué sí. pasa? Que en lo defensivo no coartas. Entonces yo creo que aquellos entrenadores de esa época pues no tenían ese conocimiento. Y Pep Guardiola os puedo asegurar que como lo sabéis, y os habéis fijado un poco en cómo jugaba el equipo, ha sido un transgresor total. Además, yo creo que lo que ha conseguido es que muchísimos entrenadores en cualquier parte del mundo intenten hacer lo que él hacía. bueno, luego... Oye, perdona, es que me estaba mirando Zangui porque estaba yo con el teléfono y estaba mandando un WhatsApp en el momento que estábamos hablando, porque yo tengo un grupo de WhatsApp con tres amigos que tú les conoces mucho, con Pachi Ferreira, con Andoni Ayarza y con Xavi Anucita. Con Anucita, Ajá. gran portero. Y solemos quedar para comer de vez en cuando. Entonces les he dicho que les iba a mandar recuerdos para ti. Me están diciendo, dale un abrazo grande a Juanca. Fíjate qué casualidad, aquí está el móvil, que estamos... Porque Sí, tenemos, sí. de vez en cuando nos juntamos para Sí. hacer una jamada. Para que veas que estos tres también son, Muy vamos, bien. estos no apagan la pila en la vida. Me tienen loco, Juanca, no sé qué hacer ya con estos. Ya lo veo, ya lo veo. Ya te creo, ya. Y luego, hablando, antes de hacerte un par de preguntas ya para acabar, el tema de He que... dicho, espera, Sabina Anucita, ¿qué digo yo? Joshua Anucita. Josu. Estoy tonto perdido yo ahora. Digo que estás con Luis Enrique y con Luis Enrique tomas otro rol ya. Ahí pasas a ser segundo entrenador y yo, aparte de que nos cuentes un poco ya, porque ahí sí que tú le conoces también bien, estamos hablando de un personaje especial, o sea, por lo menos para los que vemos fútbol es especial. Era especial como jugador y como entrenador me parece también especial, pero ahí sí que ya empiezas a tener un rol diferente, porque yo recuerdo que es como el primer técnico que veo que cuando hay una jugada de balón parado, ahí asumías el mando tú. Y eso es lo que primero, Sí. el primero que se ve como muy claramente, que es, oye, este es la persona que se dedica a esto y es el que manda en Sí. esto, ¿no? Bueno, yo creo que Luis Enrique, yo siempre he dicho que a mí me ha tratado, porque así lo sentía,
como un primer entrenador. Entonces creo que la decisión de darme a mí la absoluta responsabilidad de todo el balón parado venía un poco como consecuencia de esto. Yo creo que él quiso desde el primer momento que yo en esa parte del juego me sintiese primer entrenador. Entonces, sí, ahora vemos muchos segundos entrenadores levantarse y bueno, organizar un poco lo que es la pelota parada, ¿no? Pero sí, es verdad que ahí fuimos también nosotros un poco pioneros, ¿no? Entonces yo, en esa parte del juego, evidentemente, me sentía un primer entrenador, porque la responsabilidad era mía. Pero también eso me ayudó a percibir algo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Yo lo viví en primera persona, y es que te pueden dar esa responsabilidad, puedes sentirte primer entrenador, pero al final eres el segundo. Y sobre todo, eres el segundo cuando las cosas no van bien, porque el que asume toda la responsabilidad de lo que ocurre es el primer entrenador. Entonces, bueno, pues claro, para mí era fantástico. Si salía bien, qué bien lo ha hecho Juan Carlos Unzué, como organizado esta falta o este córner, ¿no? Pero si salía mal, entonces ya no aparecía Juan Carlos Unzué por ahí, aparecía más Luis Aragonés, Luis Enrique. Entonces, bueno, pues esa ha sido una de mis experiencias, ¿no? Juan Carlos, y de mis aprendizajes. Ser segundo entrenador, a ver, yo que he sido segundo entrenador, estuve 2 años con Michel, es verdad que no tuvimos mucha suerte, pero sí, yo siempre digo que aprendí mucho de él, ¿no? Sobre todo a la hora de organizar el trabajo, pero cuando estás ahí metido te das cuenta de la presión que tiene el primer entrenador. O sea, sí. cómo sufre, porque aunque tú seas el segundo entrenador y encima seas amigo, ¿no? Porque encima tienes una relación muy directa, hay veces que quieres ofrecerle más, pero no sabes cómo abordarle también, porque para ellos la responsabilidad es tan grande que no solo piensan en lo que puede pasar con el equipo, sino con su propio staff, ¿no? Y a veces les tienes que decir, joder, déjame que haga yo esto, haga lo otro y tal, pero es la leche. Yo solo he estado 2 años, Juancar, y a mí me pareció una locura lo de ser entrenador. Yo por eso siempre decía que yo no tengo no tengo capacidad, por eso nunca he querido ser entrenador. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Rafa, en que la diferencia es enorme. Como sabéis, en mi caso, también la he podido sentir en primera persona. He sido primer entrenador, he sido segundo entrenador, he sido entrenador de porteros y no tiene nada que ver. Al final, bueno, pues tú asumes la responsabilidad y bueno, el staff lo que tiene que hacer es ayudar a ese primer entrenador. Pero ojo, a una persona o ese primer entrenador no se le ayuda siempre diciendo lo que quiere escuchar. Ya. A veces le tienes que decir algo que no pues le va a sentar bien posiblemente, pero es la manera de crecer y de que un staff sea fuerte, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? A mí con Luis Enrique, como podéis imaginaros, me tocaba más hacer de poli bueno que de poli malo, pero cuando me tocaba hacer de poli malo también lo hacía, porque al final yo creo que el éxito está en que tú equilibres un poco lo que está haciendo el primer entrenador. Bueno, sí, para terminar ya, pues hablando un poco de tu experiencia como entrenador, este fin de semana, pues sabiendo que venías y dedicado un poquito tiempo, y veo que en el Numancia, por ejemplo, es una temporada muy buena la que hace el equipo, que consigues un 10º puesto, pero bueno, ahí decides tú no seguir con esa experiencia, pues porque entiendo que tenías otras opciones y te gustaban más. Y luego en el Celta hay un detalle, que es la temporada que Iago Aspas ha metido más goles de su vida. 22 goles. La leche, Digo, entonces me parece, son datos que para un loco como yo, son datos de estos, dices, o sea, si consigues el rendimiento de Aspas sea 22 goles en el Celta, o sea, 22 goles son un montón de goles, ¿no? Y asistencias, y un montón de asistencias. Es la leche. Sí, bueno, al final si miras, Iñaki, un poco los datos de mis equipos cuando he sido primer entrenador, lo que vas a percibir es que se parecen mucho los 3 equipos, tanto el Numancia,
el Celta como el Girona, las 12 jornadas que estuve. Fueron equipos, curiosamente, entrenados por un portero que metían muchos goles, pero también recibían demasiados goles. Ahí no fui capaz de equilibrar, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención por todo lo que había aprendido, pues, de esos entrenadores que hemos hablado anteriormente, ¿no? Yo, pues, percibí que podía aportarles a los jugadores que he tenido algo diferente. Y me ha llamado mucho más la atención, pues, ese juego de ataque, ese juego también de presión alta, de jugar lejos de la portería propia y más cerca de la propia de la portería rival. Entonces, bueno, eso conlleva ciertos riesgos que quizá en algunos momentos pues no he sabido equilibrar. Pero también os digo, mi primera experiencia en Soria, yo decido terminar porque ellos querían que yo continuase, porque eché mucho en falta la familia. Creo que cometí el error de irme solo a Soria y sentí por primera vez la soledad del primer entrenador y además acumulada con la soledad familiar. Entonces yo a mitad de temporada ya tenía prácticamente decidido que quería volver a Barcelona, a estar con la familia. Entonces luego en Vigo también os digo que fue al revés. Yo me hubiese quedado otra temporada más y nunca lo vamos a saber, pero creo que con 2, 3, 4 cambios, sobre todo en la parte defensiva, podíamos haber crecido un poco más, porque al final aquel año estuvimos peleando el 7º puesto, pues prácticamente hasta la jornada 30, 32, más o menos, ¿no? Y entonces con esos números, sobre todo, pues que... Juanca, te sí. digo una cosa, no te des latigazos porque ser mitad Cruyff y mitad Bilardo es imposible. O sea, olvídate de los equilibrios no hay Dios que los entienda. O sea, que olvídate pues sí, que, mira, un equipo ofensivo al final siempre tiene un poco más de gracia, claro, joder. Sí, claro, luego te tienen que meter goles, sí. Te los meten, ya está. Sí. Bueno, y hablando de eso, quería destacar eso, pues que sí. hay, los datos cuando has sido entrenador hacen que, si los analizas un poco, los jugadores que tenían posibilidades, o sea, jugadores han tenido siempre un rendimiento muy bueno contigo. Es decir, que una de las labores para mí del entrenador es hacer que los jugadores mejoren y den el rendimiento que tienen que dar, ¿no? Porque luego hay muchas más cosas que pueden acompañar, pero si tus jugadores que has tenido cuando acaba la temporada son mejores de lo que cuando tú has llegado, creo que eso es un mérito que está dentro del entrenador, ¿no? Bueno, al final, Iñaki, hablábamos antes de Iago Aspas, no es casualidad. O sea, si al final tú tienes un equipo que juega la mayor parte del partido en el campo rival, cerca de la portería rival, jugadores talentosos como Iago Aspas se van a sentir beneficiados, porque van a tener no 1 o 2 opciones, no, van a tener 8 o 10. Entonces, claro, depende mucho de la forma de juego, de la idea de juego del entrenador, ¿no? Pero como te digo, si hubiese podido seguir entrenando, Rafa, hubiese intentado encontrar ese equilibrio. Quizá, sobre todo hay una cosa que a veces le doy vueltas, ¿no? Yo creo que fui como muy cabezota, muy navarro, muy perseverante, y entonces, claro, a mí me gustaba hacer eso, esa presión alta, prácticamente todos los partidos. Y quizá el equilibrio lo habría encontrado, pues quizá en algunos partidos no ser tan agresivo y esperar un poquito más atrás, para luego atacar. Pero bueno, todos los partidos final... y todos los minutos. Y es que no puede ser, joder. Es imposible. Bueno, oye, pues sí. Juan Carlos, mira, hablar este rato contigo de la vida, de fútbol, ha sido un auténtico placer. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque hemos llevado la entrevista donde queríamos llevarla. No es una entrevista, es una charla entre amigos. O sea que, Juan Carlos, aquí estamos siempre para lo que quieras. Y las cosas que podíamos haber hablado. Y seguiremos dando candela, como dice Jaime y su gente aquí, para ayudar en todo lo que podamos. O sea que muchas gracias, compañero. Por todo, muchas gracias y un placer. Vamos. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. me lo he pasado genial. Hasta luego, Juan Carlos. Chao.